Cada año se extinguen en la Tierra miles de especies de animales y plantas. El ritmo de desaparición es tan acelerado que ya se habla de una extinción masiva. Sería la sexta en la historia de nuestro planeta. El último pronóstico lo hace una prestigiosa revista científica y es ciertamente preocupante. No sabemos exactamente cuántas especies de animales y plantas viven en este planeta. Las conocidas se acercan a los 2 millones, pero el número total podría ser 10 veces mayor. Todos los años se extinguen miles de especies, algunas sin que hayamos llegado siquiera a conocerlas. Las extinciones son algo normal en la historia de la Tierra. Desaparecen unas especies y surgen otras nuevas. En algunos momentos ha habido extinciones masivas en las que ha quedado borrada del mapa buena parte de la diversidad biológica. Se conocen 5 de esos episodios, todos ellos debidos a fenómenos naturales. El ritmo actual de desaparición de especies hace pensar que estamos en medio de una sexta extinción, pero esta vez debida a la actividad humana. Un estudio publicado en la revista Nature habla de que en menos de 3 siglos y medio podrían desaparecer 3/4 partes de las especies animales que existen hoy en día. Las cifras las pone todos los años la lista roja de especies amenazadas que publica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, unas cifras que no paran de crecer. Según la lista de 2010, entre plantas y animales son más de 3.400 las especies que están en peligro crítico y más de 17.000 las que corren algún riesgo. Hay animales emblemáticos como el oso panda, el lince ibérico o el gorila de montaña, en los que todo el mundo piensa cuando se habla de especies amenazadas. Son solo una pequeña muestra de cómo la presión que ejercemos los seres humanos sobre el medio ambiente está destruyendo la biodiversidad y degradando el planeta. Las consecuencias pueden ser de tal magnitud que corra peligro nuestra propia supervivencia. Bueno, pues vamos a ahondar un poco en estas extinciones que está habiendo ahora y para ello nos acompaña Carlos Sánchez Martínez. Él es el presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bienvenido. Muy buenas. Bueno, muy rápidamente, ¿qué es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza? Pues la UICN es la mayor red ambiental que existe en el mundo, que tiene la característica única de aglutinar a la mayor parte de los estados, está presente en 160 países, agencias gubernamentales y también a ONGs, agrupando unas 750 organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues eso le confiere un valor en sí mismo excepcional al constituirse como la mayor red capaz de influir en la conservación de la naturaleza en todo el mundo a través de sus miembros. Bueno, estamos hablando de extinciones masivas y no podemos dejar de pensar cuando hablamos en eso de la extinción de los dinosaurios por los meteoritos que cayeron en la Tierra. ¿Estamos ante algo semejante? ¿Estaremos ante una extinción masiva, como decía Inmaculada? Bueno, pues las cifras apuntan a que estamos ante una extinción espectacular por causas humanas, por causas antropogénicas, y eso, bueno, pues se ve a través de lo que es nuestra lista roja, la Red List, que analiza y ha catalogado 44.000 especies dentro de ella, de las cuales, bueno, pues muchas miles, alrededor de 16.000 especies están amenazadas. Eso nos está dando una muestra de que los ecosistemas no funcionan correctamente y al final los tenemos que ver como indicadores de que las cosas no se están haciendo bien y de que cada vez mayor número de medios, de hábitats, ecosistemas están perdiendo el equilibrio natural que tenían. ¿Qué es lo que no estamos haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, pues en realidad hay una población humana muy grande en todo el mundo, una población que va incrementándose, se calcula un 39% de población humana que vamos a ser más de aquí al año 2050, y eso, bueno, pues va generando tensiones en todos los territorios, en cada vez más zonas hasta ahora quizá inexploradas. Hay muchas
son las razones. Por un lado, la sobreexplotación de la pesca, la sobreexplotación de muchas especies que van llevando a las pesquerías a una situación dramática en algunos casos, como es el caso del atún rojo, o pesquerías que han llegado a el 90% de ellas se encuentran en una situación de sobrepesca. El comercio internacional, todo el intercambio de bienes y servicios que tenemos, pues también ha generado un nuevo problema, que es la invasión de especies alóctonas. Esto, tenemos muchas especies alóctonas que van deteriorando nuestros hábitats en España y en Europa, pero también las europeas están haciendo lo mismo, nuestras autóctonas están haciendo lo mismo en América, en Australia o en Asia. Aportamos soluciones como, por ejemplo, pueden ser los agrocombustibles, pues para producir combustibles más naturales, pero luego cabe preguntarse si son amigos o enemigos, porque se convierten, algo que pensábamos que nos iba a ayudar, se convierte en la primera o en la segunda causa de deforestación en el mundo, y además en las zonas donde mayor biodiversidad tenemos, porque eso también perjudica, claro, especies. perjudica tremendamente, porque cortamos los bosques para producir esos biodiesel. Entonces, si cortamos los bosques que tienen mayor biodiversidad, pues estamos agravando el problema. Y además es que la biodiversidad en el planeta no se distribuye de una forma regular. Está concentrada, la hay en todos los lados, pero está concentrada principalmente en unas zonas que se denominan hotspot. Esas zonas que ocupan solamente el 2% de la superficie del planeta, están concentrando prácticamente el 50% de su biodiversidad. Y además eso se sitúa, pues, habitualmente entre la zona de el trópico de Cáncer y el de Capricornio, es decir, la zona del Ecuador, las selvas ecuatoriales, los arrecifes coralinos, y también, por ejemplo, la cuenca mediterránea es otra área prioritaria para la biodiversidad. Esto hace que muchos de los esfuerzos que debamos hacer para conservarlas, pues también deben ir bien dirigidos a las zonas más prioritarias para la conservación, pero también no debemos olvidar que debemos conservar la biodiversidad en todos aquellos lugares que aunque tengan unos índices más bajos, también es necesario generalizar la conservación a todos los territorios, porque es la sostenibilidad, al final, en general, del planeta y de nuestra sociedad lo que está en juego. Porque ¿qué repercusiones tendría una extinción masiva, como lo que menciona la revista Nature, ¿no? Porque estamos hablando de que se extinguirían 3/4 partes de las especies, estarían desaparecidas en 350 años. Yo devuelvo la pregunta: ¿es posible la vida del ser humano sin las especies? ¿Es posible la vida del ser humano sin la biodiversidad? Estamos jugando nuestro futuro, obviamente, el futuro del ser humano. Obviamente no es posible la vida del ser humano sin la biodiversidad, y tampoco es posible nuestra existencia sin los servicios que nos procuran los ecosistemas. Necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos alimentos, necesitamos peces, necesitamos todo tipo de bienes que nos procuran los ecosistemas. Entonces, la necesidad de conservar las especies no solamente es por una razón estética, una razón romántica, o los que nos gusta ir a observar las especies, la naturaleza. No es eso. En realidad, las especies son imprescindibles para la vida, pero también para la vida del ser humano, y es por eso debemos conservarlas como un patrimonio vital y básico para la humanidad. Mencionaba el atún rojo antes. ¿Cuáles serían las especies más emblemáticas, más amenazadas? La lista sería enorme. Dígame Sí. 5, 6, las 6 primeras. Bueno, pues en España hay especies que ya se han extinguido, como es el caso del bucardo, el esturión, también incluso los castores ya en el siglo XVI, XVII. Hay especies que están amenazadas, que están en peligro de extinción en la actualidad. Es el caso del lince, tan conocido, el oso pardo, bueno, pues un montón de ellas. Bueno, he dicho 5, te he dicho 5, podríamos el quebrantahuesos, buitre negro y cigüeña negra están menos. ¿Y cómo se detecta que una especie está en peligro de extinción? Rápidamente, nos queda un minuto. Bueno, pues se detecta mediante un seguimiento muy exhaustivo que se hace por expertos a lo largo de muchos años. Entonces se van, a partir de la localización de los territorios, de las áreas que utilizan, pues se van haciendo censos, mamíferos, aves, cada
cada uno tiene su metodología y se van de esa manera pues estimando las poblaciones y las tendencias de las poblaciones. Es muy en líneas generales cómo se hacen los seguimientos, pero claro, depende del grupo animal, pues tiene unos métodos u otros para saber el estado en el que se encuentran. Bueno, pues ojalá reaccionemos y podamos frenar a tiempo esto. Carlos Sánchez Martínez, presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Gracias por haber estado en la tarde. Gracias a vosotros.